pide Dios de sus hijos en medio del COVID-19? Que preserven sus valores en familia. ¿Cómo es que Dios, cuando planeaba ejecutar el gran diluvio universal, encontró entre millones de habitantes a una familia consagrada a Él? Noé no sabía que Dios ejecutaría el diluvio universal. Entonces, no es que se preparó y a su familia para enfrentar el diluvio universal, sino que ese era su estilo de vida. Ese era su estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida en familia, amada Iglesia Dios de Gracia? ¿Y cuál es tu estilo de vida en familia, amado hermano que nos acompañas en esta ocasión? Oremos. Nuestro Dios y Señor, abre nuestro entendimiento en esta hora para que tu Santo y Divino Espíritu pueda depositar en nosotros el mensaje autorizado de tu palabra. Ayúdanos a saber, oh Dios, qué debemos de preservar como familia de los valores que tú nos has dado en medio de esta crisis universal. Lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los malos estudiantes se preparan una noche antes del examen. Los buenos estudiantes se preparan permanentemente para cuando deban ser examinados. Algunas personas a quienes les he predicado el Evangelio no están interesadas en atender desde ahora su vida espiritual. Algunos que han leído un poquito la Biblia me dicen que se atienen a la experiencia del ladrón crucificado al lado de Jesús. Mis amados, gracias a Dios, ese no fue el caso de Noé ni de su familia. Permítanme explicarles en esta ocasión cuáles fueron los 3 valores que preservaron Noé y su familia delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de la corrupta sociedad de su tiempo. El primer valor que ellos preservaron fue su decisión de perseverar, su decisión de mantenerse fieles a Dios en un momento conflictivo, apretado, presionante de la vida de la sociedad en la que ellos vivían. Mantuvieron su fidelidad a Dios, la preservaron, la cuidaron delante de Dios y delante de la sociedad de su tiempo. El medio ambiente, los familiares, la sociedad en general no ayudan a perseverar ni a preservar nuestra fidelidad a Dios como familias cristianas. Podemos decir que más bien ocurre todo lo contrario. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17 son muy descriptivas de lo que seguramente vivió Noé y su familia y lo que vivimos nosotros y nuestra familia. Dice allí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se requiere amor a Dios y valentía para, con su ayuda divina, preservar nuestra fidelidad a Él como familia. Exactamente cuando muchos sucumben, exactamente cuando muchas familias deciden ir en otra dirección. El texto de Marcos capítulo 13, versículo 13, lo dice probablemente en una forma brusca, pero absolutamente cierta. Marcos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En medio de una crisis, cuando todo se desordena, que por cierto el maligno es el padre del desorden, se facilita el extraviar la decisión de perseverar en el Señor. Pero, siempre hay un pero, en esta vez positivo, pero Noé y su familia perseveraron maravillosamente. Mis amados, no claudiquemos en este tiempo de pandemia. No bajemos la guardia, mantengamos firme la decisión que tomamos en alguna ocasión de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, y de seguirlo y de servirlo hasta el fin de los tiempos y por la eternidad. Entiendo que las presiones de la vida nos aprietan a todos de alguna forma y podríamos descuidar algún aspecto de nuestra fidelidad a Dios y no preservarlo. La palabra preservar tiene como significado que va a costar trabajo, que no es sencillo, que hay que cuidar esmeradamente algo. En este caso, el que nosotros y nuestra familia nuclear preservemos nuestra fidelidad a nuestro Dios. Ese fue el primer valor que Noé supo preservar con su familia. El segundo valor fue preservar su comunión permanente con Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, verso 14, nos muestra que los 11 apóstoles, en ese momento eran 11, perseveraban en oración y ruego, es decir, oraban y rogaban en medio del alboroto social que había causado la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. Alboroto social por el ahorcamiento de Judas, un apóstol de Jesucristo que vivió con él a lo largo de aproximadamente 3 años. Pues en medio de una sociedad convulsiva, los 11 apóstoles perseveran en oración y ruego. Bien dijo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 4 verso 2, donde declara: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Necesitamos esposos de oración, padres de oración, hijos de oración, familias preservando y cultivando la comunicación con Dios permanentemente y reverentemente,
Necesitamos ir más allá de orar 3 veces al día por los alimentos. También necesitamos la oración no solo para pedir, sino también para agradecer lo recibido. Y un tercer valor que Noé y su familia pudieron preservar en medio de la crisis de su tiempo fue atender la palabra de Dios en familia. Mis amados, atender la palabra de Dios es escuchar hablar a Dios, es entender lo que dice y es hacerlo. Y hoy la palabra de Dios la tenemos impresa y en distintas versiones en su traducción y con variadas ayudas para entenderla mejor. Amados, tenemos que conocer la palabra todos: papá, mamá, el hijo, la hija, el mayor, el menor, todos, porque la palabra de Dios nos dice, entre tantas cosas, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Ahí se conoce a la persona de Dios como nuestro Padre Celestial, y ahí hay un extenso menú de muchas instrucciones para vivir la vida diaria y para prepararnos para vivir la vida eterna. Me encanta la expresión de Santiago 1:25. Dice ahí: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amada Iglesia, Dios de gracia, amados hermanos en Cristo, 3 valores que Noé supo preservar con su familia en tiempos de crisis y que hoy Dios nos indica que preservemos en medio de este COVID-19. Preservar nuestra fidelidad a Dios como familia en medio del caos. Preservar nuestra comunicación con Dios como familia en medio del caos. Preservar el valor y la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida de familia en medio del caos. Termino el mensaje de hoy con una declaración del apóstol Pablo que dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su amor y te conceda la paz. Amén y amén.